15 minutos pasan en directo de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a analizar esta convulsa semana en los mercados. Lo vamos a hacer junto a Jorge Ufano, gestor del fondo GPM, Gestión Activa Alción. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jorge, sentimiento de mercado, balance semanal de unos días convulsos con todos los bancos centrales orientados a combatir la inflación, cueste lo que cueste, excepto el de Japón, que se desmarca. ¿Están las bolsas ya descontando una recesión? Sí, claramente. Veremos si se materializa realmente o no, pero tiene pinta, según lo que descuentan con los mercados, aunque ya sabemos que esto es muy volátil, que podemos tener una recesión o una estanflación, un periodo en el cual pues podemos tener altos precios y simultáneamente con una caída de lo que es la producción y el crecimiento de los países. Veremos, quizás si los bancos centrales saben calibrar bien sus modelos, podríamos tener quizás un crecimiento muy suave o casi mínimos mientras hay inflación o mientras intentan parearla. Veremos cómo reacciona la economía, las expectativas. Estamos, lo decimos muchas veces, ante una situación de experimento económico que no llevábamos más de 100 años sin sentirla y casi única en cuanto que hemos tenido tipos negativos. Ya no solo un periodo muy pequeño, al final caemos en una crisis en la que todo al principio es transitorio y acaba siendo permanente, y cuando deja de ser permanente, cuando quieres dejar de que sea permanente, es cuando pues te das cuenta que has liado pues un gran hilo y que es muy difícil ahora desencallar todo lo que has liado por el camino. Entonces, si miramos bien, los bancos centrales empezaron a subir tipos aquí en Europa. La última subida de tipos, estamos hablando del año 2011. El 13 de julio fue la única vez que se subió tipos un 0,25%, pasando del 1,25 al 1,50. Va a ser en julio la siguiente vez, eso está asegurado, que el Banco Central Europeo subirá tipos. Y la última vez que dejaron de estar en cero, que es otra cosa que vamos a cambiar el próximo mes de julio, fue el 16 de marzo del 2016. Es decir, 6 años llevamos con tipos al 0%, negativos en cuanto a la tasa de depósito, lo cual ya era una aberración desde un punto de vista económico, que ningún libro nunca lo ha contemplado de economía clásica. Y vamos a abandonar ese periodo por una subida que no sabemos hasta dónde nos puede llevar y que además está condicionada, en el caso del BCE, de cuando la Reserva Federal, que ya sí que ha empezado a imprimir con firmeza el acelerador para intentar erradicar la inflación cuanto antes, si el BCE es más tibio, probablemente exportaremos aún más inflación con una apreciación extra del dólar, una depreciación del euro, que va a hacer que nuestros productos se encarezcan aún más. Entonces está en este laberinto monetario y veremos lo que ocurre. Ya hemos visto cómo pues la primera derivada, y eso que el anuncio de subidas por el pasado jueves, ha sido pues la subida muy abrupta de los tipos de interés de la deuda a 5 o 10 años de los bonos de los países de Europa periférica, ¿no? Los Grecia, Portugal, España, Italia, y la consecuente reunión de urgencia que ayer pues tuvo que mantener el Banco Central Europeo y intentando apagar el incendio, con la consecuencia o derivada política que vendrá ahora, probablemente con los países más frugales de Europa pues poniendo resistencia a que a que el Banco Central se dedique a reducir los spreads de deuda, que no es ni nada más que reducir las primas de riesgo entre países que van a sufrir más por el endurecimiento de las condiciones monetarias en comparación con otros países de Europa que lo van a llevar mejor, ¿no? Los países centrales, sobre todo, que tienen un menor déficit y que están en ese sentido con un paraguas un poco más grande. Claro, por ahí quería ir yo también, Jorge. El Banco Central Europeo, sabemos de esta semana que propone un mecanismo para evitar estrés en las deudas periféricas, y yo te quiero preguntar, ¿con qué herramientas cuenta el Banco Central Europeo para hacer eso, para frenar una escalada en las primas de riesgo? Porque no se ha dado ningún detalle, y es verdad que ya tenemos a países como España preguntándose si esa ayuda va a ser gratuita o no, claro. Probablemente no sea gratuita, y lo más rápido que se me ocurre, sin ser experto lógicamente en medidas monetarias y teniendo en cuenta que es algo que van a tener que probablemente hacer inventiva, pues sea con un periodo concreto de finalización, otra patada hacia adelante, digamos, que ya tendremos problemas cuando finalice eso, pues
reducir esos spreads comprando deuda de los países periféricos y vendiendo deuda de los países no periféricos, vamos a decir, de lo que es Alemania, vendiendo Bunds o bonos alemanes a diferentes plazos, o a lo mejor bonos holandeses también, o bonos de otros países con menor déficit, para comprar con ese mismo dinero los bonos de los países periféricos. Sería casi como un mini rescate encubierto y, por lo tanto, lógicamente, los países frugales pues piden unas condiciones para poder poner esa maquinaria en marcha. Veremos, porque es que realmente el mandato del Banco Central Europeo está el problema, y por eso ayer incluso veía que, como se pasen, el Tribunal Constitucional alemán puede salir otra vez y intentar tirar la medida, o por lo menos ponerla o con un asterisco. Claro, tienen que dar cuenta que el mandato del BCE es reducir la inflación por debajo del 2%, y únicamente ese es su mandato. Todo lo demás es pues política, y ahí no debería haber un banco central. Lo está haciendo, y lógicamente los países que no están de acuerdo en ello pues piden alguna garantía, que es lo que hemos estado viendo ya desde hoy, que están preguntando pues Italia, España, Grecia, que son los países que tendrán que aportar una serie de condiciones para que se les rescate, porque al final es un mini rescate que se está haciendo, un poco paliativo, porque las previsiones pueden ser que subiendo tipos y aumentan los spreads, pues los tipos a 10 años en Italia, que ya están al 4, o en España, que han superado el 3, pues se puedan ir al 6 o al 7, o no se sabe, porque cuando se crea una espiral en un mercado como el de deuda, sobrecalentado y durante muchos años intervenido, pues no sabemos hasta dónde puede llegar la locura luego de los mercados. Entonces, como paliativo, han reaccionado rápido, y supongo que esto lo tendrán que resolver con bastante celeridad, porque los mercados no suelen esperar. Yendo, Jorge, al comportamiento de los mercados bursátiles, de los índices, hoy toca cuádruple hora bruja, lo que va a añadir más volatilidad a una semana que, repetimos, ha sido de un revolcón tras otro. Te quería preguntar si el escenario bajista en el que nos encontramos tiene pinta de terminar pronto, o si nos espera una situación como la que estamos en los próximos meses. Es decir, el pico del escenario bajista, ¿podemos anticiparlo? No podemos anticiparlo, pues podemos, viendo datos históricos, darnos cuenta que ha habido momentos en los que, cuando el mercado rebota con fuerza, suele hacerlo tras una capitalización, tras un aumento del VIX por encima de los niveles de 45-50, al cual todavía no hemos llegado, con el día muy característico de una bajada muy muy fuerte, y a lo mejor al día siguiente otra bajada muy muy fuerte, para de ahí, con una explosión de volumen de operaciones y todos los valores, o casi todos, cayendo, recuperar, y a lo mejor de ese día que la bolsa empieza cayendo un 6, o a las 5 de la tarde el mercado americano cae un 6, y así recesión ha recuperado. No tenemos esa figura, digamos, de vuelta, que sería lo mínimo en lo que podríamos pasarnos. La salud del mercado está muy deteriorada, porque no bajan solo unos pocos valores, todos los sectores están cayendo con fuerza, incluso ahora el energético, también estos últimos días, el de energía, que se había comportado muy bien, y lo único que sigue fuerte es el mercado, el sector de telecomunicaciones, que sería donde todavía podríamos tener algo, y luego también pues sectores como relacionado con el gas, con las utilities, que al final son sectores defensivos y es donde está entrando el dinero actualmente. Nosotros en el GPM Acción, pues en perspectiva, comenzamos el año con el sector bancario, asegurador, de energía, materias primas. Con la guerra de Ucrania, todo lo que es el sector bancario nos salieron de nuestra cartera, y ahora recientemente están saliendo las acciones energéticas, que han estado sumando mucho. De hecho, en el año llevamos un 8% en nuestro fondo, que es mixto moderado, gracias a los cortos en deuda y haber estado invertidos en sectores muy fuertes, cuando la media de nuestra categoría cae ahora mismo un 11-12, es decir, casi más de un 20% de diferencia, que yo creo que ningún otro año en la vida vamos a tener algo así de una cosa defensiva. Y actualmente, y por eso hago como un poco la historia, actualmente estamos cerrando casi todas las compañías que teníamos en cartera, porque dejan de estar fuertes muchos valores, y estamos entrándonos valores de telecomunicaciones, de utilities, y seguimos con coberturas, pero con menos coberturas de las que teníamos, también porque nuestra cartera se ha ido deshaciendo, y también porque pensamos que ya una parte importante del margen quizás que había de posiciones bajistas, pues ya lo hemos conseguido. Y en deuda algo similar, también hemos reducido nuestras posiciones cortas, porque claro, no es lo mismo tener tipos al cero que ya tenerlos
pues al 2 el boom o al 3 el español. Y es un poco pues seguir el día a día del mercado, y ya habrá momentos que llegarán, pero no hay que tener prisa, creo yo, e intentar encontrar suelos en una caída con las características como la que existe actualmente, ¿no? Un mundo en el que tendemos a la estanflación, que está muy endeudado, que ha habido una especie de burbuja tanto en renta fija como en renta variable americana durante muchos años, y que ahora las caídas pues podrían pararse aquí o podrían pararse un 20, un 30 o un 40% más abajo. Como eso no lo sabemos, tenemos que trabajar sobre la base de siempre estar en valores fuertes, en buenas empresas sólidas, y además que su tendencia sea fuerte y que empiecen a romper de nuevo máximo del último año. Cuando eso ocurra, pues nosotros de una forma sistemática empezaremos a incorporar de nuevo esas compañías a la cartera. Y actualmente, como digo, estamos picando algo de telecomunicaciones, porque son las únicas que recientemente han roto máximos, y lo demás pues que nos quedaba pues la estamos deshaciendo. Pues nada, ahí buscando la oportunidad, que la hay, aunque haya que ir con especial prudencia y con especial tranquilidad, como decías, en un contexto tan particular como el actual, en el que cada día hay una sorpresa nueva. Jorge Ufano, gestor del fondo GPM Gestión Activa Acción, un placer hablar contigo, un placer tus consejos, tu análisis, y volvemos a hablar pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, hasta otro día.